Sobre fondo negro aparece el título del cortometraje Cierra los ojos. En una clase de un instituto, una alumna toma notas de la explicación del profe. Hasta aquí la clase de historia por hoy. Solamente me queda por deciros una última cosa. El lunes que viene tenemos un nuevo alumno en clase. Se trata de un chico ciego que viene de Novelda y va a sumarse al grupo hasta final de curso. Que se irá a Valencia a seguir estudiando, por lo que espero que vayáis a tratarlo correctamente y que se lleve una buena impresión de este grupo. Y de su experiencia en la ciudad de Alicante. Dime, Alicia, ¿qué nos quieres decir? Pero no vendrá a vendernos cupones a clase, ¿no? Que el juego con menores está prohibido. Yo también estoy ciego, pero solo los sábados por la noche. Muy graciosos, de verdad. Nadie tiene nada en serio que decir. Pero, profe, seguro nos retrasa toda la clase y nos costará más aprobar. Eso, mucha inclusión educativa, pero al final lo que acabamos perdiendo siempre somos los normales. Sí, claro, como si tú fueras normal. Eso no me lo dices en el patio, flipa. Ya basta. Bonita forma de demostrar que vosotros sois los muy capacitados, ¿no? Pero ¿cómo decís eso? Si ni siquiera ha venido a una clase, ni sabéis cómo es. Por si no lo sabíais, Homero escribió la Ilíada y la Odisea siendo ciego. Efectivamente, así es. Y Jorge Luis Borges, uno de los grandes escritores en lengua hispana del siglo XX, también estaba ciego. Bueno, lo dicho, que pasáis un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Estudiantes salen del aula hasta que se queda vacía. Fundido a negro. El aula se vuelve a llenar de estudiantes. La directora entra en clase con Paco, que viene acompañado de su hermana Matilde. Buenos días a todos y a todas. Tranquilos, no vengo a llevarme a ningún alumno a mi despacho. Vengo a presentaros a un nuevo compañero. Adelante, Paco, por favor. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Paco y ella es mi hermana Matilde, que ha venido a acompañarme pero no se quedará en clase. Realmente no tengo mucho más que decir y si alguien tiene una pregunta contestaré encantado. Bienvenido, Paco. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué se siente al quedarse ciego? Con la sonrisa en los labios, aunque retorciéndome por dentro, asisto al dolorosísimo espectáculo que me brinda la naturaleza, ocultando poco a poco la gama de todos sus colores bajo una inmensa pincelada negra, precisamente cuando la vida es más hermosa. La directora y Matilde salen de clase. Muy bien, Paco, ya que te has presentado puedes sentarte. Pues tenemos muchas cosas que hacer en clase. Ponte junto a Gabriel, que hay un sitio libre ahí a su lado. Claro, profe, junto a mí seguro que estará bien. Gabriel se levanta y acompaña a Paco a su nuevo pupitre. Pues hoy quiero comentaros el trabajo del segundo trimestre. Se trata de hacer un trabajo sobre el patrimonio cultural y natural de Alicante. El trabajo hay que hacerlo entre 2 alumnos. El plazo de entrega es el 25 de marzo. Vaya tela. Tranquilo, Gabriel, que esto ya lo tengo muy visto. Paco y Gabriel entran en la biblioteca. Sus compañeros de clase les observan cómo entran. Paco, si te digo la verdad, no tengo ni idea de qué tema escoger para el trabajo que nos han pedido. ¿En serio? Pero si la provincia de Alicante es maravillosa. Yo he estado en todos los pueblos y hay muchísimo patrimonio cultural y natural. La gente se piensa que solo está el Benidorm Fest, las fiestas de moros y cristianos de Alcoy y poco más, pero podemos hacer miles de trabajos si queremos. Paco, por favor, no flipes. Nos han pedido solo uno. ¿Sabes? Por mí puedes elegirlo tú mismo. Vale, pues entonces vamos a hacer lo de la illeta. ¿La qué?
La Illeta dels Banyets. Como quieras. Pues vamos a buscar en las estanterías a ver si hay algo. No hace falta. Tú solo cierra los ojos, escúchame y deja tu imaginación volar. Gabriel cierra los ojos. Paco aparece sobre un fondo digital que muestra diferentes imágenes de la Illeta. Aunque mencionado en las fuentes desde el siglo XVII, el yacimiento se mantuvo intacto hasta que Francisco Figueras Pacheco inició las primeras excavaciones en los años 30. La razón no era otra que la geomorfología del lugar, una península que en torno al siglo XI después de Cristo quedó separada de la costa. Las 15 campañas de excavación dirigidas por Llobregat entre 1974 y 1986 pusieron de manifiesto la singularidad de un enclave que interpretó como un emporión. Lamentablemente, la memoria de las excavaciones nunca vio la luz, lo que ha dado pie a diferentes interpretaciones de los edificios a lo largo de estos años. En 1999, la Diputación de Alicante adquirió el yacimiento con el objeto de recuperarlo como espacio cultural público. Las últimas excavaciones de investigación han descubierto nuevos lugares de transformación de materias primas, cuya gestión se realizaba en espacios construidos con aportes de la cultura arquitectónica púnica. Gabriel abre los ojos. Me encanta la propuesta. Aprobado, señor Paco. Paco, ¿nos podrías ayudar a nosotros también? Sí, no tenemos ni idea, pero te hemos escuchado y suena genial. ¿No tienes otro tema parecido para nuestro trabajo? Claro que sí. Sentaros aquí a mi lado. Se me ocurre... Sí, la necrópolis de la Albufereta. Por favor, cerrad los ojos y abrid el corazón. Los alumnos se sientan junto a Paco y cierran los ojos. Paco aparece sobre un fondo digital que muestra diferentes imágenes. La necrópolis de la Albufereta, situada a los pies del Tosal de Manises, ha sido un referente en la arqueología ibérica desde el momento de su descubrimiento. A inicios de la década de los años 30 del siglo XX, convirtiéndose en uno de los yacimientos alicantinos más relevantes. A partir de la información proporcionada por los excavadores, la necrópolis de la Albufereta estaba compuesta por varios centenares de hoyos y fosas de formas y tamaños diversos, unas pertenecientes a tumbas y otras resultados de actos rituales incluidos en el ceremonial del enterramiento. El mayor conocimiento que disponemos hoy de los materiales rescatados, un amplio conjunto en el que destacan las cerámicas de importación, vasos ibéricos de variada tipología y funcionalidad, una rica colección de figuras de terracota, fusayolas, armas de hierro y herramientas de bronce. Los alumnos, sonrientes, abren los ojos. Los alumnos se sientan junto a Paco. Paco, ¿cerramos los ojos? ¿Y abrimos el corazón? Así es, y nos pedimos un BlaBlaCar para ir al Tosal. Paco aparece sobre un fondo digital que muestra diferentes imágenes del Tosal. El Tosal de Manises es el solar de la ciudad romana de Lucentum, la antigua Alicante, desarrollada con probabilidad a partir de un asentamiento íbero situado en la cima. Se localiza en la parte superior de una elevación junto al mar, que alcanza los 38 metros de altura, a 3,5 kilómetros del centro de la ciudad moderna, en el barrio de la Albufereta. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Comunidad Valenciana, una de las pocas ciudades romanas conocidas con profundidad, siendo declarado Monumento Histórico-Artístico en 1961. En la actualidad conserva íntegra toda la superficie urbana, alrededor de 25.000 metros cuadrados, encorsetada por una muralla cuyo perímetro mide unos 600 metros aproximadamente. Los orígenes del asentamiento en el cerro se remontan por los materiales hallados a finales del siglo V o inicios del siglo IV a.C., aunque conozcamos poco esta primera fase de ocupación, vinculada dudosamente solo a escasos vestigios arquitectónicos. La ciudad se encontró a punto de desaparecer en los años posteriores por la fuerte presión urbanística e inmobiliaria de la zona en la década de los años 50. Los alumnos, sonrientes, abren los ojos. Los alumnos van dejando los trabajos sobre la mesa del profe. Gabriel está sentado solo. Paco, Paquito, ¿dónde estás? Como no vengas hoy, palmamos el curso seguro. Matilde llega a puerta de clase con el trabajo en las manos. Gabriel se acerca a Matilde, quien le entrega el trabajo de clase. Matilde, ¿dónde está Paco? ¿Qué haces tú aquí? He venido a traerte el trabajo de Paco porque no ha podido venir. Ha muerto. ¿Pero qué dices? ¿Qué le ha pasado? Murió el 21 de marzo por colapso circulatorio y miocarditis. Gabriel
mira con mucha pena la portada del trabajo. Junto a su nombre aparece el nombre completo de Paco, Francisco Figueras Pacheco. Matilde ya no está en la puerta. Gabriel sale corriendo a buscar a Matilde. Gabriel corre por el pasillo del instituto. Gabriel sale al patio. Sale a la puerta de la calle, pero no ve a Matilde. Gabriel se gira y mira el cartel del instituto. En él se puede leer: IES Francisco Figueras Pacheco. Hasta siempre, don Francisco. Gabriel vuelve a entrar en el instituto. Fundido a negro. Fin. Un dibujo representa la frase. En mi historia siempre, detrás de la tormenta, lució un arco iris encima de una cruz. Francisco Figueras Pacheco, 1880-1960. Francisco Figueras Pacheco nació en Alicante en 1880. Realmente perdió la vista por un desprendimiento de coroides cuando empezaba sus estudios de Derecho en la Universidad de Valencia con solo 17 años. Allí conoció a su gran amigo Gabriel Miró. Fue el cronista oficial de la ciudad de Alicante durante 52 años, el más longevo de la historia de España. Miembro de la Real Academia de la Historia, no fue nombrado catedrático universitario a pesar de su doctorado y de su largo currículum, ya que un ministro franquista legisló para prohibir a las personas invidentes acceder a puestos académicos superiores. Escribió más de 100 libros y centenares de artículos en revistas y periódicos. Falleció en Alicante en 1960 y años después fue nombrado hijo predilecto de Alicante. Huérfano de madre y de padre ciego sobrevenido, su hermana Matilde Figueras fue seguramente la persona que más le ayudó a conseguir su licenciatura. Sin embargo, ella no pudo estudiar Derecho en aquella época. Muy pocas mujeres accedían a estudios superiores. Tampoco lo podían hacer las personas con discapacidad, que generalmente quedaban excluidas de la escolarización. Este cortometraje está dedicado a todas las personas ciegas de corazón que no creen en la inclusión educativa. Sin las audiodescripciones, Francisco Figueras no hubiera entendido la mitad de este corto. Títulos de crédito a la izquierda e imágenes del rodaje a la derecha. Este cortometraje ha sido realizado durante el taller de cine de Mice Valencia, en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Figueras Pacheco de Alicante. Alicante 2023.